Buenas noches y bienvenidos un día más a La Gran Pregunta, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI. La defensa de la literatura, de las artes, de las humanidades en su conjunto no es empresa fácil en medio de una época dominada por Internet, por las redes sociales y en definitiva por el paradigma tecnocientífico. En los últimos meses, una nueva herramienta basada en el aprendizaje de las propias máquinas se está convirtiendo en todo un reto en la creación literaria, en la generación de conocimiento y, en definitiva, en el cada vez más difícil arte de pensar. La aplicación ChatGPT es capaz de crear textos, diseñar logos, pintar cuadros con una alta calidad artística y literaria. Se preguntaba esta semana la Real Academia Española de la Lengua, en un congreso sobre el futuro de las humanidades y las letras, si es posible que quizá algún día las máquinas puedan ser capaces de crear incluso obras como el Quijote. En un mundo en el que todo el saber está en Google, donde los textos pueden ser generados por máquinas, nos preguntamos para qué sirve adquirir conocimientos o qué utilidad tienen las humanidades y por qué cultivarlas. Queremos preguntarnos hoy también por el futuro de la escuela. Los nuevos planes de transformación de la educación van orientados a un modelo de enseñanza en el que importa cada vez menos la acumulación de conocimientos y más las habilidades para enfrentarse a un mundo que cambia de forma acelerada. El uso prematuro de móviles y dispositivos electrónicos está convirtiendo la atención en el gran reto para los educadores. Y sin embargo, el uso de la tecnología en el aula está siendo cada vez más extendido. ¿Cómo educar en la era digital? ¿Está agotado el modelo educativo tradicional? De todo ello hablaremos esta noche en La Gran Pregunta. Para una mejor orientación acerca de todos estos avances y al mismo tiempo inseguridades que se van generando en nuestro tiempo y poder hablar con mayor rigor de las humanidades y de su intersección con la técnica, me acompañan hoy dos personas que representan justo eso, esa convivencia entre las letras y la tecnología. Elena González Blanco, que viene del mundo de la filología, pero que es una gran experta en inteligencia artificial, en tecnología, y ahora la fundadora y CEO, ¿no?, de CliDrive, de la startup, y creo que están montando otra, ¿no? Sí. Vamos a lanzar CliBrain también, de inteligencia artificial, precisamente. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Y Antonio Pau Pedrón, miembro de la Real Academia de Historia y de Bellas Artes, jurista, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, muchas cosas, pero sobre todo escritor de más de 50 libros. Antonio, buenas noches. Buenas noches, encantado. Pues a mí me gustaría arrancar con una pregunta, con esta introducción que hemos hecho, y es que en un mundo donde tenemos mucha tecnología, ¿para qué sirven las humanidades? ¿Para qué sirve la historia, las artes, la literatura, la lengua? Antonio. Pues las humanidades lo que hacen es humanizarnos, es decir, ahondar en los rasgos más típicos y propios de la naturaleza humana. Los estudios lo que nos hacen es permitir razonar mejor. Quien más estudia, quien más aprende, es quien tiene una forma de razonar mucho más coherente y mucho más lógica. Y no me refiero solo al estudio de la filosofía, al estudio de cualquier rama del saber nos permite desarrollar la capacidad de raciocinio. Y no digamos las artes, el cultivo del arte permite afinar la percepción estética. No digo yo que los animales no tengan sentido estético, basta con pensar en esos alardes de color y de forma de tantos animales, sobre todo las aves, durante el cortejo. Pero yo creo que el sentido estético a cierto nivel es típico de la naturaleza humana. Elena, tú que vienes del mundo de las letras, del mundo de la filología y has aterrizado en ese excelso mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿para qué sirven las humanidades? Ahora mismo las humanidades son más importantes que nunca. Al contrario de lo que puede parecer, precisamente estamos viviendo un momento histórico en el que
las máquinas empiezan a poder hablar de una forma casi inteligible. Es decir, cuando hablábamos del test de Turing, aquel momento en que él ponía una persona y una máquina dentro de una habitación y decía, el juego de la imitación será realidad cuando la persona que está fuera sea capaz de no distinguir entre la persona y la máquina. Pues precisamente hemos llegado a un momento en el que todo ha hecho magia, pero no es magia, sino es una evolución donde mucho trabajo, muchos lingüistas, muchas personas que venían como yo del mundo de las humanidades han conseguido crear unos algoritmos que son capaces de imitar a la mente humana de una forma más o menos, bueno, pues creíble, que no sustitutiva. Pero, Elena, nuestros hijos cuando nos dicen, pero bueno, si esto está en Internet, esto está en Google, ¿para qué saberlo? Porque es verdad que en el momento de la Ilustración, ¿no?, ese cultivo del saber, de las artes, de las ciencias, pues bueno, era absolutamente imprescindible. Pero ahora que está todo ahí, y nuestros hijos dicen, pero ¿para qué me tengo que aprender esto de memoria si lo tengo a un clic del conocimiento? ¿Por qué? Jesús, ahora es más importante que nunca el pensamiento crítico. Todo está ahí y todo es accesible, pero diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, tener un criterio, saber diferenciar y saber valorar esa calidad, eso no lo hace una máquina. La máquina puede imitar ese comportamiento, pero precisamente esa capacidad de saber discernir, de saber crear, de poder apreciar los matices, eso es lo que tiene el ser humano, que permite que la tecnología avance más, pero por otro lado, que tengamos ese punto diferencial donde podamos saber dónde está esa verdad o eso bueno de eso malo. Entonces, precisamente ahora, esas personas que saben escribir bien, que saben diferenciar, que saben encontrar la información valiosa y de calidad, tienen más importancia que nunca. Y de verdad creo que esa formación humanística combinada con la tecnología es la que va a aportar es valor. Lo que nos está faltando a día de hoy y que cada vez va a hacerse más importante. La era digital nos conduce indefectiblemente a consumir mensajes más cortos, contenido más sencillo y obras menos complejas. Es decir, si en el mejor de los casos leemos, tiene que ser algo fácil de digerir. Curiosamente, España sigue siendo un país donde, lejos de reducirse el número de lectores, ha ido aumentando en los últimos años. Nazaret García Jara nos lo cuenta. Buenas noches, Naza. Buenas noches, Jesús. Somos un país ciertamente lector. Según el Ministerio de Cultura, casi un 65% de los españoles leen libros en su tiempo libre. Es un índice que ha crecido un 5,7% en los últimos 10 años. Los lectores frecuentes, los que leen libros al menos una vez a la semana, comprenden el 52%, es más de la mitad, pero el 35% admite que no lee nunca o casi nunca. Según un reciente informe, España es el 9º país del mundo donde más horas se dedican a la lectura, unas 5,4. Antonio, yo creo que es un buen dato, que por lo menos sigamos leyendo. Tú escribes ensayo, escribes poesía, escribes muchas cosas. ¿Qué tipo de libros solemos leer, aparte de los tuyos que los leemos siempre? Pues yo creo que la lectura es muy variada, dependiendo sobre todo de la edad o de los intereses culturales de las personas. Yo creo que se siguen leyendo y mucho, y por eso se llaman así los bestsellers, que son obras generalmente muy extensas, lo cual nos hace pensar que no se lee solo obra breve, sino que también se leen obras extensas. Yo creo de todas formas que existe una cierta preferencia en nuestro tiempo por la lectura de las obras más breves. El problema probablemente esté en la juventud, mucho más acostumbrada a manejar imágenes, pero yo creo que también hay libros de juventud que son muy valiosos, como los cómics, no hay por qué rechazarlos. Se trata generalmente de adaptar la lectura a la persona. Yo creo que hay que estimular la lectura, pero siendo muy cuidadosos de darle a cada uno el libro que le va a hacer coger afición a la lectura. Y Elena, decía Amelia Valcárcel, la necesidad de entrenarnos también, un poco en la línea de lo que estaba señalando Antonio, ¿no?, de que es importante acomodar tu cerebro, pero al mismo tiempo entrenarlo, ¿no?, entrenarlo a esas lecturas que algunas veces son un poco más complejas, también un poco por lo que tú señalabas antes, por la importancia. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que el cerebro es un músculo, hay que entrenarlo en todas direcciones y ahora mismo hay que entrenarlo en tecnología porque es importantísimo que entendamos todo lo que está pasando y no quiere decir que todo el mundo tenga que aprender a programar,
pero también hay que entrenarlo con esa lectura, con esa búsqueda de conocimiento y con esa lectura continuada. Como decías antes, estamos acostumbradísimos a ver mensajes cada vez más breves y como decía Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno, pero es cierto que también esa atención se consigue con una lectura continua y eso no podemos perderlo como capacidad humana también para poder razonar. Os quería preguntar también, Antonio, sobre la transversalidad de las humanidades, ese discurso de si tenemos que ser de letras o de ciencias, ¿no? Ese clásico esquema de toda la vida, yo soy de letras, yo soy de ciencias, o si por el contrario en este momento en el que estamos estáis señalando la importancia de las humanidades en este momento ahora más que nunca, si a lo mejor sería importante facilitar una transversalidad de las humanidades por parte de las escuelas, de las universidades. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Hombre, yo creo que un fenómeno que se está dando abundantemente, sobre todo en los países anglosajones, son las dobles titulaciones con filosofía, es decir, derecho y filosofía, ingeniería y filosofía, medicina y filosofía, y así con todas las carreras. Esa combinación del conocimiento abstracto, por decirlo así, con el conocimiento concreto de la técnica, es muy fructífera porque garantiza una ampliación de horizontes y una calidad en el razonamiento probablemente mayor. Pero de todas formas el cultivo directo y exclusivo de las humanidades también es interesante. Siempre necesitaremos filólogos que nos enseñen a hablar, necesitaremos filósofos éticos que nos orienten en los problemas que se plantean día a día, problemas nuevos en que está comprometida la ética, y necesitamos también historiadores del arte que nos desentrañen las obras de arte y podamos profundizar todavía más en ellas. Elena, tú precisamente, con lo que decía Antonio, tú encarnas personalmente esa doble dimensión de las letras y de la técnica. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Mira, mi experiencia es que la educación está todavía en una fase en que se separa demasiado las ciencias y las letras. Al final, saber de todo y poder cruzar esa línea que a día de hoy no existe, es importantísimo, porque precisamente necesitamos que las máquinas hablen bien, necesitamos que estos historiadores de arte que comentabas entiendan esa tecnología para ver todo el potencial que pueden sacar de ella. Entonces, no tiene ningún sentido pues, que nuestros hijos estén eligiendo ciencias y letras cuando ni el mercado laboral ni la misma realidad está haciendo esa diferencia. Creo que de verdad hay que dar un cambio grande en esa educación, donde la formación interdisciplinar es clave y esa base tecnológica y humanística tendría que estar en todas las titulaciones, estudie uno lo que estudie, porque son herramientas para el futuro y porque el conocimiento cada vez se va adquiriendo conforme pues, se va teniendo experiencia en el mercado laboral. Y Elena, ahora ya nos habíamos acostumbrado a las palabras Internet, Google, tal, etcétera, y de repente en estos meses surge un término ChatGPT. ¿Qué es el ChatGPT? El ChatGPT es una evolución de una tecnología que empezó a crearse desde un punto de vista matemático a mediados del siglo XX. Esto no surge de la nada, aunque parece que de pronto ha eclosionado, pero es una evolución de esta matemática, de esta inteligencia artificial que ha creado lo que es el GPT, el Generative Pre-trained Transformer, que es una red neuronal muy compleja, es decir, una tecnología que ha ido multiplicando esa capacidad de entrenamiento, mediante la cual se ha creado un modelo en el que es posible predecir qué es lo siguiente que va a venir. Es decir, estos modelos funcionan con gran cantidad de palabras, ahora mismo estamos hablando de 8.000 tokens, pero pronto vamos a llegar a 32.000 con toda la parte de ChatGPT 4, y lo que tiene esto es una capacidad muy grande de tratar grandes cantidades de texto que ya se han ido entrenando con muchísimos datos, y hablamos de billones, y que es capaz de, con una combinación de estadística, vectorización y varias tecnologías que son muy complejas, imitar esta capacidad que tiene el ser humano de hablar y predecir qué es lo que va a venir. Y Antonio, con esto que nos cuenta Elena, el ChatGPT en las escuelas, en las universidades, habrá que cambiar la forma de enseñar, porque claro, todo está en ChatGPT. El otro día, en una entrevista de trabajo, me decía la persona que había preparado su entrevista con ChatGPT, o sea, había entrenado esa entrevista con ChatGPT. Mi hijo el otro día dice que le estaba diseñando ChatGPT cómo preparar la EBAU. O sea, ¿vamos a tener que cambiar la forma de enseñar o no? Hombre, yo creo que
siempre hay que saber cosas, aunque todos los datos estén en una biblioteca o ahora en una base de datos. Hay que saber preguntar, hay que poder razonar en ese ámbito. Me colocan a mí delante de una base de datos con toda la carrera de ingeniería y no sé resolver absolutamente ningún problema, porque no sé ni siquiera preguntar. Entonces yo creo que quizá no haga tanta falta tener datos en la cabeza, y a lo que haya que dar en la enseñanza son claves, no tanto hacer la propia tarea de aprender datos, pero yo creo que siempre será necesario el estudio y el conocimiento. Esta semana, en un congreso de la Real Academia Española de la Lengua, se preguntaban si las máquinas podrían soñar en escribir el Quijote como lo soñó Miguel de Cervantes. ¿Podrán ser capaces de crear obras maestras para la historia? Pues para todo ello tenemos a Darío Villanueva, expresidente de la Real Academia Española de la Lengua y crítico literario. Darío, buenas noches y un placer saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, lo mismo digo. Darío, estábamos aquí hablando de las máquinas, de tecnología, y la pregunta que te tengo que trasladar es si los robots podrán ser tan creativos, no sé si tan creativos como tú, pero si pueden ser tan creativos como los escritores. ¿En qué punto estamos con todo esto? ¿Y en qué punto, qué consideras tú de todo ello? Es evidente que en este momento la inteligencia artificial permite a través de los algoritmos generar textos con sentido. Por ejemplo, en el terreno de la novela, desde siempre las novelas escritas por humanos obedecen a unas determinadas pautas. Hay unos patrones que se repiten, novela de caballerías, novela negra, thriller, novela amorosa, etcétera, etcétera. Y eso es fácil, creo yo, con los recursos que tiene ahora la inteligencia artificial, pues someterlo a esa batería de algoritmos y en consecuencia generar y producir una obra perfectamente aceptable. Pero la literatura es algo más que eso. La literatura es creatividad, es originalidad, es ese no sé qué que el poeta mencionaba, ¿no? Y ahí está, creo yo, la diferencia. Eso es a lo que nunca podrá llegar una máquina. Podrá producir textos formalmente aceptables, pero nunca podrá producir una obra maestra, porque también muchos humanos, por mucho que lo intentemos, tampoco somos capaces de producir una obra maestra. Eso está reservado a los happy few, como decía Shakespeare por boca del rey Harry en Enrique V. Y Darío, muchas de estas expresiones, creo entenderte que a lo que te refieres es todo el ámbito de las emociones, de los sentimientos, sobre los cuales se escribe, ¿no? Y sobre los cuales los artistas, los escritores, los grandes literarios escriben sobre todo ello. En cierto modo, los tecnólogos nos dicen, bueno, pero es que también la máquina puede acabar al menos disimulando, no tendrá emociones humanas, pero al menos disimulando esas emociones, y será difícil distinguir entre la obra literaria humana y la obra literaria tecnológica. ¿Esto nos acabará desmotivando o acabará desmotivando a los artistas? Creo, en primer lugar, la producción de un artista es algo que nace de un impulso que él tiene, y eso la tecnología no lo va a cambiar, ni por supuesto lo va a prohibir o reprimir, salvo que estemos en una sociedad distópica como la que nos describieron pues Zamiatin, Huxley o Orwell o Bradbury, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de crear, eso siempre estará ahí. Y luego viene la segunda parte, que no podemos nunca olvidar, y es que la creación artística es el resultado de un entendimiento, de una cointencionalidad entre el que crea y el que recibe esa creación, y que la hace suya y la asimila, la metaboliza en cierto modo y responde a ella con sus propias emociones. ¿Por qué no situamos entonces el punto de nuestra discusión no en la relación entre un producto artístico, entre comillas, producido por una máquina y otra máquina que lo recibe y que lo lee? No, aquí estamos hablando de un producto artístico producido por una máquina o por un ser humano, y luego al otro lado de la mesa
un ser humano que recibe ese producto. En esa interacción yo creo que es donde está la clave para diferenciar lo que pueda ser una creación artificial de la inteligencia artificial y lo que es una creación genuina y auténtica de un ser humano. Y Darío, en ese entendimiento precisamente que también se puede producir entre la máquina y el artista y el creador, ¿no? Porque también al final la máquina nos puede ayudar a esa inspiración. Tú hablas mucho, tienes un libro de hecho sobre la corrección política. ¿El algoritmo puede vetar y puede decir qué es lo que es correctamente político o no? ¿Somos nosotros los que lo tenemos que decir? ¿Qué es todo esto? Yo creo que ahí es un asunto muy importante y muy delicado, ¿no? Es el sesgo que el creador del algoritmo introduzca y que la máquina no le queda más remedio, asume y luego lo aplica, ¿no? Y es una cuestión verdaderamente muy grave, ¿no? Porque si estamos cediendo cada vez más espacio a las creaciones de la inteligencia artificial, si introducimos los sesgos de la corrección política en ello, en cierto modo estamos llegando a no el mundo feliz de Aldous Huxley, sino al mundo del Gran Hermano de Orwell, ¿no? Muy bien, Darío, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte y buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches y gracias a vosotros. Adiós, Darío, gracias. Elena, esto que nos contaba Darío, interesante, pero yo te pregunto a ti desde el punto de vista tecnológico, ¿la máquina puede ser entrenada hasta poder tener emociones, hasta poder tener sentimientos casi humanos? La máquina es una máquina, Jesús. La máquina no tiene sentimientos. Igual que los aviones se crearon para volar, no son pájaros, vuelan. Entonces, aquí permíteme decir que yo rompo una lanza a favor de todo lo que estamos creando, porque de verdad creo que estamos ante un momento de oportunidad enorme. O sea, aquí hay dos formas de enfocar esto, con miedo y prudencia o de verdad con optimismo. Y así como comentábamos antes, pues toda la parte de creatividad, de emoción, creo que ahora mismo lo que estamos creando son unas herramientas excelentes para poder dar ese salto más allá, para poder dejar a la máquina que haga esa tarea repetitiva, ese trabajo que no nos gusta hacer y poder dedicarnos precisamente pues, a darle ese punto creativo, ese punto productivo, o sea, esa capacidad inteligente que tenemos como humanos de hacer cosas. Hemos entrenado a las máquinas para que hagan lo que nos aburre y ahora podemos hacer de verdad que este tiempo se optimice y podamos productivizar y sacar lo mejor de nosotros. Así que, vamos, creo que de verdad es un momento maravilloso en el que las máquinas nos están ayudando, igual que nos ayudaron en la revolución industrial, igual que cuando se creó el cine, la fotografía, pues dimos un salto más allá. Ahora estamos ante un momento maravilloso en que hemos dado ese salto y las máquinas van a hacer que el ser humano llegue un escalón más arriba y pueda de verdad dedicarse a mostrar esa capacidad que hace diferencial al ser. ¿Compartes, Antonio, esta visión optimista de sí, la tecnología? Sí, comparto. Y viniendo de Elena me alegra especialmente porque es una buena conocedora de la materia. Sí, sí, efectivamente. La formación humanista implica también un conocimiento de nuestro pasado y de nuestra historia. Y conocerlo es respetarlo. En nuestro tiempo no se sabe si por desconocimiento o frivolidad es cada vez más frecuente encontrarse, pues, por ejemplo, fotos o selfies en lugares que han sido escenario de episodios verdaderamente dramáticos de nuestra historia, en posturas poco respetuosas o éticas. Nazaret tiene algunos ejemplos. Sí, vamos a ver una imagen, Jesús, que se ha vuelto viral en redes sociales. Vamos a ver, aquí la ven, es esta chica, está posando ante la fachada de Auschwitz. A su lado vemos a otra que está haciendo equilibrios por donde pasaban los trenes llenos de judíos, donde los nazis los transportaban directamente hacia las cámaras de gas. Como decimos, son faltas de respeto que se han venido produciendo en los últimos años, hasta el punto de que el propio Memorial ha tenido que advertir sobre este tipo de actos. Lo ha hecho a través de Twitter, lo vamos a ver con este tuit. Hay mejores lugares para aprender a andar que el lugar donde mataron a cientos de miles de personas. Es un tuit severo, pero necesario. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ha llegado hasta el punto de que el propio Memorial tenga que advertir sobre este tipo de conductas? Antonio, precisamente ayer, hablando con una compañera de la Fundación, comentábamos el libro de Ulrich Beck, de la sociedad del riesgo, ¿no? De los muchos riesgos. Él lo plantea desde el riesgo de la seguridad, el riesgo de también cuando uno no cultiva, cuando uno no conoce su historia, no conoce
todo su recorrido vital desde el punto de vista de la humanidad, pues también tenemos el riesgo de repetir episodios dramáticos y lamentables de la historia. Quizás este sea un argumento también importante para esa pregunta cuando decíamos ¿por qué conocer las humanidades, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, se ha repetido mucho desde la época clásica que la historia es la maestra de la vida. Pero claro, no se trata solo de conocer los datos de la historia, sino que hay que aprender la lección de la historia. Y esto es lo que verdaderamente falla, el captar la lección y querer aplicarla. Tenemos en nuestra trágica historia reciente el episodio de la Guerra Civil. Hemos aprendido la lección que lleva un enfrentamiento fratricida con tanto odio y con tanta sangre. ¿Hemos aprendido una lección de convivencia o simplemente conocemos todas las batallas de la guerra pero no hemos sacado la lección que se deriva de esa mala experiencia que es por otra parte tan aleccionadora? Elena. Bueno, creo efectivamente que tenemos que tener esa capacidad humana de discernir, de juzgar, de poder sacar esas conclusiones, y eso es lo que no se puede perder, y precisamente la formación es importante para ello. O sea, el que se hagan estas cosas pues vienen de una falta de formación o de conocimiento o de punto de situación, y ya no es un tema solamente de que salgan las redes, sino que verdaderamente tenemos que pensar pues, qué estamos haciendo con este conocimiento. Las humanidades son más importantes que nunca, esa capacidad de juicio crítico, esa de poner en toda la tecnología un punto de coherencia es fundamental. Pues para ir terminando, a mí, Antonio, sí que me gustaría cerrar ese círculo y un poco igual que empezamos, terminar. ¿Para qué tenemos que seguir apostando? ¿Por qué tenemos que seguir apostando por las humanidades? ¿Cuál sería el mensaje que tú trasladarías a nuestros espectadores de tenemos que seguir apostando? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar hasta el límite nuestra propia naturaleza de seres humanos. Tenemos que utilizar todo el potencial intelectual y estético que tenemos dentro, y eso solo se consigue con el cultivo de las humanidades. Las ciencias duras no son por sí mismas formativas, no ensanchan los horizontes, sino que permiten aplicar una técnica a la realidad, y lo que necesitamos es ser específicamente humanos, lo más humanos posible, intentar ahondar en nuestra naturaleza. Y Elena, a ti te voy a preguntar, para terminar, sobre la parte optimista que tú me decías. ¿Por qué estamos en un gran momento? ¿Por qué es una gran oportunidad la situación en la que estamos viviendo sobre esa vinculación entre la tecnología y las artes y las humanidades? Por dos razones, Jesús. La primera es porque de verdad las tecnologías están empezando a funcionar muy bien. Las tecnologías del lenguaje por fin hacen que la máquina se comunique como un ser humano de una forma parecida. Y la segunda es porque esa oportunidad está en la práctica. Uno de los retos que tenemos y que todavía falta por conseguir, y la inteligencia artificial está acercándose cada vez más, pero todavía no está ahí, es que las máquinas hablen bien español. Tenemos el segundo idioma más hablado del mundo y tenemos una cantidad de variedades geográficas, dialectales, literarias, una riqueza enorme, y las máquinas todavía siguen hablando español estándar. Tenemos una oportunidad enorme de poder entrenar a todas estas máquinas con el conocimiento, con ese saber literario, con esa riqueza de la que hemos hablado, para que hablen bien español, para que entiendan esa variedad del español de Chile, del español de Perú, del español coloquial, del español de Cádiz. Y esto todavía está por hacer. De verdad que no estamos ahí. Nos falta mucho entrenamiento, mucho trabajo, y ahí tenemos que hacerlo nosotros. Eso no lo va a hacer una empresa externa. Eso tenemos de verdad una misión, tenemos el dato, que es esa capacidad de entrenamiento que nos nutre, y tenemos una oportunidad enorme de poder enseñar a estas máquinas a que todo este conocimiento del que hablaba antes Darío se haga realidad, y nosotros, como decía Marvin Minsky, seamos sus padres. Y es maravilloso. Desde luego. No solo es una cuestión de conocimiento sin más, como bien habéis dicho, es una cuestión también de progreso moral, de convivencia humana, de solidaridad, de conocer nuestra propia esencia y naturaleza humana para seguir progresando. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Elena, muchas gracias a los dos.